transitar en el Salmo 19. Hay dos salmos, bueno, muchos salmos, son realmente preciosos. Saben ustedes que los salmos son poesías escritas, son canciones que se cantaban, pero a la vez es palabra de Dios. Y una cosa que enseñan los salmos es el corazón del hombre delante de Dios. No es tanto Dios hablando al hombre, sino el hombre transmitiendo a Dios. Y los salmos también pues nos enseñan a orar, nos enseñan muchas cosas, muchas enseñanzas, pero también con los salmos podemos aprender cómo dirigirnos a Dios, cómo hablar con Dios. Y vamos a estar leyendo el Salmo 19. Salmo 19. Y dice así la palabra del Señor: los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay dichos ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol, y este, como esposo que sale de su alcoba, se alegra con el gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el término de ellos. Nada hay que se esconda de su calor. Y ahora hay como un pequeño cambio. Eso parece. Dice el versículo, a partir del versículo 7, la ley del Señor es perfecta, convierte el alma. El testimonio del Señor es fiel, hace sabio al sencillo. Los mandamientos del Señor son rectos, alegran el corazón. El precepto del Señor es puro, alumbra los ojos. El temor del Señor es limpio, permanece para siempre. Los juicios del Señor son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, más que mucho oro refinado, y dulces más que la miel, la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay gran recompensa. A mí es uno de los salmos que más me gusta, junto con el Salmo 119. Son salmos hermosos, salmos cuyo contenido principal es la palabra de Dios. No sé si conocen ustedes la historia de Helen Keller, una niñita que cuando tenía 1 año y medio, 19 meses, era un bebé, quedó ciega y sorda. Una enfermedad le afectó y le afectó a esas dos cualidades que tenemos, ¿no? La vista y el oído. Así que durante años, imagínense lo chiquitita que era ella, durante años ella vivió en un mundo de sensaciones, donde podía tocar, pero donde no había lenguaje, con lo cual no le permitía ni comunicarse ni organizar sus pensamientos. Sin embargo, cuando tenía 7 años, tuvo una profesora. Y esa profesora comenzó a enseñarle el lenguaje, deletreando las letras en la palma de su mano. Hubo un momento clave, a esos 7 años, que cambió y transformó su vida. Fue el día que la profesora metió su mano en una fuente de agua y a la vez escribía con sus manos en su palma la palabra agua. En ese momento cambió toda su percepción, hubo una revolución en su interior, porque descubrió que el mundo tenía significado y que podía ser interpretado mediante el lenguaje. Esta muchacha, esta niña, vivió sus primeros años rodeada de un mundo que podía tocar, pero que no podía comprender. No era
que el mundo no tuviera lenguaje, no tuviera un mensaje. No era el mundo el problema. Era que ella necesitaba un lenguaje para interpretarlo. Y de la misma manera, Dios ha estado hablando continuamente a la humanidad desde el principio. Pero el ser humano necesita que Dios le ilumine para comprender lo que su palabra puede hacer por nosotros. El título que he puesto a este mensaje es lo que la palabra puede hacer y no sabías. Y es cierto que muchas veces los cristianos tenemos la palabra de Dios en nuestras manos y parece que no hace nada en nuestras vidas. Parece muchas veces un libro más, un libro inspirador, un libro que nos enseña, pero que no hace nada más. Y hoy pretendo mostraros que la palabra de Dios es mucho más que un libro en el que podemos encontrar información. Hemos leído que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos, que un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay dichos ni palabras ni es oída su voz, y que por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. Dios nunca ha dejado al ser humano sin palabras. Cuando Dios creó al ser humano, Dios ya había creado el cosmos. Y como hemos leído, el cosmos y la naturaleza es un lenguaje no escrito. Es un lenguaje que no tiene palabras, pero que sí que transmite, porque hay imágenes, hay secuencias. Desde los primeros seres humanos, cuando creó a los primeros seres humanos, no los dejó sin palabra. Dios caminaba con ellos, Dios les hablaba, lo tenían al lado. Pero los seres humanos, como sabéis, decidieron no escuchar a Dios, decidieron no hacer caso y decidir por ellos mismos qué es lo que era mejor para ellos. Pero aún así, nunca Dios dejó al hombre sin palabra, porque solo mirando la grandeza del cosmos, de los planetas, de la Tierra, vemos que hay algo mucho más grande que nosotros. Y por otro lado, nos muestra nuestra pequeñez ante el universo. Y por otro, la belleza de cuanto existe y la sincronía y perfección de todo cuanto existe nos dice que detrás debe haber una mente inteligente. Así que cualquier ser humano, por simple y sencillo que sea, puede discernir por las cosas que se han creado que hay un Dios. Y dice el apóstol Pablo en Romanos que las cosas visibles de Dios, su eterno poder y su divinidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo y se pueden discernir por medio de las cosas creadas. Pero como dije antes, después del versículo 6, vemos que el Salmo 19 hace como un cambio. Parece un cambio, simplemente está continuando. Porque está diciendo que Dios desde el principio no ha dejado de ser evidente para el ser humano. Pero ahora lo que les dice es que hay una revelación escrita, más específica y personal a través de su palabra, donde da a conocer de manera más clara su voluntad, su carácter y el camino de vuelta al Creador. Miren lo que dice David en este salmo: la ley del Señor es perfecta, convierte el alma. El testimonio del Señor es fiel, hace sabio al sencillo. Los mandamientos del Señor son rectos, alegran el corazón.
El precepto del Señor es puro, alumbra los ojos. Qué hermoso es como el rey David está experimentando la palabra de Dios. Y yo no sé si ustedes han pensado qué palabra de Dios tenía David en esos momentos. El rey David en esos momentos tenía el Pentateuco, los 5 primeros libros del Antiguo Testamento. Y como mucho el libro de Josué, nada más podía tener porque nada más se había escrito. Y sin embargo, él dice que la ley del Señor, convierte el alma, que hace sabio al sencillo, que alumbra los ojos, que deseables son más que el oro y más dulce que la miel. ¿Qué había experimentado? ¿Qué relación tenía el rey David con la palabra que tú y yo no tenemos? ¿Cómo puede ser que el rey David, teniendo solo apenas esa porción de la palabra, tuviera ese deseo, esa experiencia, esa producción de cambio en su vida? Él podía haber visto y haber experimentado todo lo que la palabra de Dios podía hacer en su vida. Y nosotros, teniendo una revelación más completa, seguimos siendo iguales. No cambiamos, no hay transformación. Apenas nos mantenemos en pie delante del Señor. Apenas nuestra vida es capaz de mejorar y de dar todo aquello que Cristo ha dado por nosotros. La palabra de Dios tiene poder transformador y es real. Es real. Tiene un poder del que hemos oído, como Helen, esa muchacha. La palpamos, pero no la sabemos interpretar. No sabemos cómo funciona, con lo cual perdemos todos los beneficios que nos pueden aportar. ¿Cuántos de nosotros, cuando nos hemos comprado un móvil nuevo, un ordenador nuevo, nos hemos ido a ese que mejor hablan de él? Ese que tiene una potencia extraordinaria, que tiene no sé cuántos gigas y no sé cuántas aplicaciones. Lo compramos, lo tenemos en casa y la mayoría de nosotros no tenemos ni idea de informática. Tenemos una herramienta que es como un Porsche, un coche de alta gama, y no sabemos apenas manejar un 600. Eso pasa con la palabra de Dios. Nosotros tenemos un cohete supersónico y solo vemos papel muchas veces. La palabra de Dios está llena de beneficios. Miren, uno de los beneficios que tiene la palabra de Dios y que muchas veces nosotros no sabemos es que restaura la vida. Tiene poder restaurador. La palabra de Dios restaura la vida. Eso es lo que está diciendo el Salmo. La ley del Señor es perfecta, convierte el alma. El sentido original es restaura la vida. La ley del Señor. ¿Qué está hablando David de la ley del Señor? Miren, cuando Dios da en su ley, que podemos ver en el Antiguo Testamento, Él no da unas normas que o las cumples o te va a dar con un látigo. Lo que Dios da y lo que ha experimentado el rey David cuando se ha encontrado con la palabra, con la ley de Dios y la ha meditado en su corazón en presencia del Señor, es que es un conjunto de reglas que nos llevan, que tienen enseñanza, que tienen instrucción de Dios. Él lo que ve y lo que se da cuenta es que es como esa guía de un padre eterno que quiere que su hijo ande por el buen camino.
y le da todo aquello que necesita saber, todo aquello que necesita saber para que le vaya bien. O como ese buen maestro que se ofrece a su alumno para ayudarlo, para enseñarle, para que crezca y para que sepa tomar las decisiones correctas en la vida. Eso es la ley de Dios. Pero claro, eso está muy relacionado con el concepto que nosotros tenemos de Dios. Porque si yo de Dios tengo un concepto de autoritario, malvado, que quiere mimar todo lo que Él me diga, lo pasaré por ese filtro. Pero si yo conozco a Dios como el rey David conocía al Señor, y eso lo vemos en su relación, en su continuo andar, en todo aquello que Él ha mostrado a través de los salmos. Si tú sabes que Dios es bueno, que siempre en todas sus decisiones y en todo lo que hace es bueno, que es un buen Padre y que quiere el bien de todas sus criaturas, entonces todo lo que te diga, todo lo que nos diga, lo veremos desde ese prisma, con buenos ojos. Es la ley del Señor, es la enseñanza que aporta el conocimiento y la orientación necesarios para saber qué hacer y cómo vivir de manera sabia. Te va mal en la vida, no prosperas, todos son problemas a tu alrededor y las decisiones que tomas, tus trabajos te salen mal. No has profundizado, no conoces lo suficiente de la palabra de Dios. Has leído pero no has experimentado. Eso, hermanos, no es para una persona concreta, es para todos nosotros. Porque todos, incluso los más maduros, al final tenemos que volver a todas las cosas sencillas, a todas las cosas, a las bases del Evangelio, a las bases de la verdad, de la palabra de Dios, porque se nos olvida. Mire, esa enseñanza incluye doctrina. La doctrina no es más que la enseñanza correcta de quién y de cómo es Dios y cómo podemos conocer a Dios mucho más de cerca si no es a través de su palabra. ¿Quién nos dirá la verdad sobre Dios? Lo que piensan los medios de comunicación, lo que piensan las religiones, lo que piensa tu amigo o tu amiga. Para conocer a alguien tienes que intimar con él, tienes que conocerlo cara a cara y pasar tiempo y vivir cerca, conocer sus sentimientos, sus pensamientos y los pensamientos de Dios. Para nosotros es alguien. Dice que la ley del Señor, esa enseñanza, esa instrucción, es perfecta. Eso significa que está completa, que es íntegra, que no tiene defecto, que lo que dice es así, es tal cual dice. ¿Sabes? Esa misma palabra de perfecto es ese animal, es la misma palabra que se utilizaba para ese animal, para el sacrificio, que tiene que ser perfecto, sin mancha, sin enfermedad. Porque a Dios siempre hay que darle lo mejor de lo mejor, no lo que sobra, no lo que nos parece, sino lo mejor de lo mejor. Así que lo que dice el Pablo es que esa instrucción de Dios es absolutamente completa, perfecta y digna de confianza. No hay libro más fiable en el universo que este para el ser humano. No hay otro libro más fiable que la palabra de Dios. Y dice que la ley del Señor restaura la vida. Porque, como he dicho antes, no se refiere solamente a la conversión espiritual, sino a todo el ser humano, a la persona completa. Y lo que está diciendo implica
renovarnos, fortalecer cuando estamos caídos, cuando no tenemos fuerza, devolver el vigor, restaurar aquello que se ha deteriorado con el tiempo, con los años, con el dolor, con el sufrimiento. La palabra de Dios no solo sirve para inspirarnos o traer información, sino que produce cambios en todo aquel que la recibe con fe, creyendo que es palabra de Dios. Aquel que acepta que esta palabra es palabra que Dios inspiró en sus santos hombres para nosotros. Y todo aquel que ha conocido a Cristo sabe por medio del Espíritu Santo que la palabra de Dios es real, veraz. Ni una de sus palabras es falsa ni mentira. La ley de Dios, la palabra de Dios, renueva la relación con Dios. Porque la palabra nos lleva de vuelta a Dios, para que nuestra alma y nuestra relación con Dios sean restauradas. Así que si estás en un momento que necesitas más a Dios, la ayuda la vas a encontrar en la palabra. Renueve la mente, corrige formas equivocadas de pensar. Fíjense, nosotros nacemos en un mundo caído. La mente de todos está corrompida, absolutamente de todos. La nuestra también. Nosotros nacemos en ese mundo y durante toda nuestra vida nuestra mente se va formando, llena de cosas erróneas, de falsedades, de percepciones que no son reales. La única forma de poner la mente en la verdad, de centrarla, es a través de la palabra de Dios, porque corrige las formas equivocadas de pensar y nos enseña a ver la realidad desde la perspectiva de Dios, porque la mente perfecta es la mente de aquel que nos creó. La mente perfecta es la mente de nuestro Dios, y Dios quiere lo mejor para tu vida y quiere lo mejor para mi vida. No hay nadie en este mundo, ni tu padre, ni tu madre, ni tu amigo, ni tu amiga, que quiera lo mejor para tu vida que Dios. Y no hay nadie en este mundo que sepa más lo que te conviene y qué es lo mejor para tu vida. No hay nada, ni nadie que Dios mismo. He dicho que una de las cosas que tal vez que no sabías era que Dios restaura la vida. Otra cosa que tal vez no sabías, que habías oído, pero que no has vivido, es que hace sabio. La palabra de Dios hace sabio. Dice, el testimonio del Señor es fiel, hace sabio al sencillo. Aquí testimonio hace referencia a lo que Dios dice de sí mismo. Y dice que es fiel. Que eso lo que está diciendo es que es completamente digno de confianza, seguro y fiable. Todo lo que dice la palabra de Dios sobre Dios, todo lo que enseña es verdadero, seguro y nunca falla. Y ahora tú vas a Instagram y venga a mirar esto y lo otro. ¡Oh, qué bonito, qué bonito! Ahora cuando pongo así, porque estuve con un padre con sus hijos dándole un poco de repaso. Cuando tú pones alabanzas en tu casa, tú no alabas así. Están alabando las alabanzas. Es música y letra. Cuando tú escuchas predicaciones fuera de tu entorno de iglesia, no te estás alimentando, estás cogiendo palomitas, estás cogiendo lo que te gusta, las patatas fritas, la hamburguesa, pero no te estás alimentando correctamente.
Para que haya un cambio en tu vida, un cambio real, no se trata de ponerte alabanzas ni de ponerte predicaciones, se trata de ir a los pies de Cristo con la palabra delante y buscar y leerla y decir: Señor, ¿tú qué haces? Tú que te comunicas con el ser humano, haz entender tu palabra. Pero claro, para nosotros es más fácil irnos a YouTube y a todas estas cosas. Y no digo, quiero que no me malinterprete cuando digo estas cosas, no digo que eso sea malo hacerlo de vez en cuando. Lo que no puede ser es un continuo, no es lo correcto, no es lo normal. Si tú dejas a tu amigo, a tu hijo, ahora en el campamento, como lo habéis dejado, y allí no hay monitoras, y les ponen todo tipo de comida, ¿qué creen que cogen? Las chuches, ¿no? Lo que les gusta. Eso es lo que le pasa a ti cuando vas a una predicación. Algo importante, aprovecho para decir esto también, es que por eso el Señor nos introduce en iglesias locales. Por eso no estamos por ahí libres, porque podríamos decir: bueno, pues me quedo en mi casa y escucho lo que hay por ahí. ¿Por qué? Porque los alimentos que el Señor prepara en cada lugar están cocinados. Y no procesados en el sentido malo, sino trabajados para sus hijos en este lugar. Y si Dios es así, me debe de llevar a alabarlo, a bendecirlo, a entregarme a Él. Pero también dice que la ley del Señor es perfecta, que convierte el alma, y que el testimonio del Señor es fiel y que hace sabio al sencillo. Señor, ¿cómo el rey David, teniendo esa porción solo, pensaba eso? ¿Y por qué a mí la palabra no me parece eso? ¿Por qué a mí me cuesta tanto leerla? ¿Por qué? Ayúdame, Señor. Ayúdame a ser como David. Ayúdame a verte tan de cerca, a sentirte tan de cerca. Señor, yo no soy sabio, no me dejo de meter la pata continuamente. Ayúdame a encontrar la sabiduría en tu palabra. Enséñame, guía mis caminos. Es una forma de orar con la palabra de Dios. Y es una forma de meditar y reconocer nuestro pecado. Porque si yo no soy capaz de reconocer ese nivel en la palabra de Dios, es que algo pasa en mí. Entonces pido al Señor perdón por mis pecados y quiero cambiar, y me empuja a buscar más y a indagar más en su palabra. ¿Qué debo cambiar? ¿Qué promesas debo de creer? Todo esto estamos diciendo. ¿Qué mandamiento o enseñanza debo de obedecer? Cosas sencillas. Miren, la obediencia no es el todo. La obediencia lo que hace es introducirnos en la voluntad de Dios. La obediencia no es que nos haga a nosotros superiores, mejores. La obediencia a la palabra, la obediencia a Dios nos ayuda a estar en la voluntad de Dios, en el camino de Dios. Así que la sabiduría no es solo conocimiento, sino que es la habilidad para vivir conforme a la voluntad de Dios. Jesús dijo: todo el que oye estas palabras y las pone en práctica será semejante a un hombre prudente. Ponerlas en práctica. Y miren lo que dice el Salmo 119. Y a nuestros muchachos, a nuestros jovencitos, tal vez piensas que te hace falta sabiduría. Tal vez piensas: yo he visto muchachos jóvenes con más sabiduría que personas adultas, con muchísima sabiduría, mucho más sensatas. Saber decir que no a participar en ciertas cosas cuando personas mayores están metidas en todo tipo de vicios. Tomar decisiones correctas para que su futuro vaya bien, cuando otros, su futuro, su vida está hecha un desastre. Miren lo que dice el rey David en el Salmo 119. ¿Cuánto amo yo tu ley? Todo el día. Ella es mi meditación. Todo el día. Me has hecho
hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre, siempre están conmigo. Más que todos mis maestros he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los ancianos he entendido, porque he guardado, y guardarlos en un bolsillo, sino es poner en práctica, porque he guardado tus mandamientos. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra, una acción de rey. No me aparté de tus juicios, porque tú me enseñaste. Cuán dulces son a mi paladar, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel, más que cualquier cosa dulce que pueda comer. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. ¿Cuántas bendiciones nos perdemos de parte de nuestro Señor por no alimentarnos y por no obedecer a su palabra? ¿Cuánto? ¿Y cuántas frustraciones y cuántos agobios nos llevamos por no poner en práctica la palabra de Dios? Porque otra de las cosas que produce la palabra de Dios en nuestra vida, que tal vez no sabías, es que alegra el corazón. Alegra el corazón, hermano. Los mandamientos del Señor son rectos. Alegra el corazón. Me deja que me subo una pared. Los mandamientos del Señor, algo que nos cuesta tanto, y dice el rey David que alegra el corazón. Porque los mandamientos del Señor no son imposiciones caprichosas, son indicaciones sabias que alegran el corazón, porque nos muestran el camino que nos conduce a una vida plena, a una vida llena de satisfacción en comunión con Dios, que es el único que puede llenar ese hueco que nunca nos satisface de nada, porque solo el Creador lo puede llenar. Solo la obra de Dios en nuestra vida puede traer alegría, puede traer gozo. La palabra de Dios ha sido diseñada para una aplicación práctica para la vida. Dice que son rectos, que son derechos sin desviación. Muchos de vosotros, yo lo he hecho también, pero muchos de nosotros hemos entendido eso que he dicho de rectos como rectos por aquí, ¿verdad? ¿No lo hemos entendido así? Sin embargo, quiere decir sin desviación, correctos. Siempre señalan el camino correcto. Quien los obedece camina conforme a la voluntad de Dios y evita meterse en camino de pecado. Alegra el corazón porque la obediencia produce gozo. Porque nos alinean con Dios, nos alinean con su palabra, nos alinean con su voluntad. Y no se trata de emociones, que no digo que sean malas, que son buenas, pero no se trata de emociones, sino de un gozo profundo que puede experimentar todo aquel que vive en armonía continua con el Señor. Te alegra el corazón porque al obedecerlos experimentamos paz. Nuestra conciencia se puede quedar tranquila. Experimentamos seguridad y la satisfacción de vivir como a Dios agrada. Pero no solo alegra el corazón, sino que también alumbra los ojos. Alumbra los ojos. Dice David, el precepto del Señor es puro, alumbra los ojos.
Los preceptos son instrucciones específicas para la conducta, para saber cómo agrada al Señor que nos comportemos, cómo es lo mejor para nosotros. Es que Dios nos diseñó de tal forma que lo que Él dice es lo mejor para nosotros. No es que sea lo mejor para Él, que también, pero es que es lo mejor para nosotros. Dice que es puro el precepto del Señor. Esas especificaciones para la conducta son puro, limpio, transparente, claro. No hay nada oscuro, no hay pecado detrás, no hay nada que moralmente sea extraño, desechable. ¿Saben? Que Dios puede alumbrar tus ojos para darte comprensión, discernimiento y claridad para ver la realidad desde la perspectiva de Dios. Es la que nos conviene. Es la que nos conviene. Y fue décima de segundo y me dio tiempo a darle. Se trata de esa capacidad de entender y actuar correctamente. Nos ayuda a distinguir entre lo bueno y lo malo, aunque a veces se parece. Nos ayuda a reconocer el pecado en áreas que a veces pasaban desapercibidas. Esto posiblemente lo he explicado otras veces, pero para mí fue una experiencia increíble. Era joven, el que era mi maestro de escuela dominical predicaba ese día y predicó sobre el pecado. Predicó sobre el pecado. Empecé a sentir un compugimiento interior. Empecé a llorar de tal manera, pero a llorar. Pero es que empecé a escuchar con la cabeza baja más lloros, más personas, llorando. Llegó un momento que ya por la curiosidad que me estaba embargando, miré toda la iglesia, estaban llorando. Cosas que jamás hubiera pensado que son pecado. Y no hablo de cosas como robar, como tener pensamientos impuros, como... No. Cosas que jamás hubiera pensado que eran pecado. El Espíritu Santo me las estaba mostrando de una forma que nunca antes había sentido. Y yo recuerdo ver a este hermano predicando y viendo toda la iglesia llorar, y su expresión de la cara era de asombro porque él no sabía. Posiblemente era uno de esos mensajes que más le habían costado. Pero el Espíritu Santo estaba trabajando porque era la palabra de Dios trabajando en los corazones. La palabra de Dios da sabiduría para tomar decisiones, como por ejemplo elegir amistades. No todas las amistades que vean tu vida te convienen muchas veces. Debemos saber elegir. Para elegir pareja. Hoy nuestras iglesias ya parece que uno puede elegir donde quiere, que uno puede irse a cualquier persona no creyente, no entregada y decir, este o esta es para mí. No, hermanos. Si tú lees la palabra de Dios, entenderás que lo que hay que buscar es la voluntad de Dios, sea creyente o no sea creyente. Y sabes, si tú lees y estudias la palabra de Dios, que la palabra de Dios te dirá, no te acerques al fuego, porque todo se puede hacer, todo lo puedes hacer, pero no todo te conviene, porque vas a caer. Porque el diablo es mucho más sabio y mucho más inteligente que tú, millones de siglos. Esa es la realidad. Otra cosa es que nosotros queramos pararlo porque leemos la palabra y no queremos hacer caso de ella. Administrar el dinero, nuestras finanzas, a tomar las decisiones correctas a la hora de prosperar, de comprarte una casa, de comprarte un coche, de comprarte una moto. Sabiduría para responder a un conflicto, para una decisión de futuro.
alumbra nuestros ojos, porque nos muestra las verdaderas prioridades de la vida, dando prioridad o valorando todo lo eterno por encima de lo temporal. Nos protege del engaño porque nos permite identificar todo aquello que nos aparta y nos contradice de la voluntad de Dios. ¿Saben? Refiriéndome a lo que decía antes, con esto que vamos a internet y vamos a predicaciones, ¿saben que muchas de las cosas que escuchan son verdadera basura por mucho que hablen de Dios? ¿Cómo se discierne eso? Cuando uno está en la palabra, escuchando la voz de Dios. Muchos de ellos hoy día ya hechos con inteligencia artificial, muchas palabras de prosperidad, te va bien si haces esto, si haces lo otro, nunca va a haber problemas. A veces edulcorando el Evangelio. ¿Por qué hay que ser así y no de esta manera si somos libres? Hermanos, necesitamos la palabra de Dios que alumbra los ojos para discernir entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios. La palabra de Dios alumbra los ojos cuando nos da discernimiento para ver la realidad como Dios la ve y nos capacita para tomar decisiones sabias y obedientes en la vida diaria, en nuestro andar diario. Estas son algunas de las cosas que la palabra de Dios puede hacer por ti y que tal vez no sabías. Ahora lo sabes. Y sabes lo que tienes que hacer. Pero miren, aunque algunas de estas cosas ya las sigo diciendo, no quiero cerrar el mensaje sin ir a esa última parte que dice: el rey David, tu siervo es además amonestado por ellos, en guardarlos en gran recompensa. ¿Quién puede discernir sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Persevera también a tu siervo de la arrogancia, que no me domine. Entonces seré íntegro y estaré libre de pecado. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, Señor, roca mío y redentor mío. La palabra de Dios debe de producir en nosotros una respuesta. Por un lado, el rey David habla del temor, el temor de Dios, que podemos definirlo como la respuesta del corazón cuando contemplamos por su revelación la inmensidad de su gloria, la perfección de su santidad, la grandeza de su majestad y la absoluta autoridad de su ser, su magnificencia en todas las cosas. Es esa mezcla entre asombro, temor. No sé si habéis ido a los Alpes o habéis ido a alguna de estas grandes cadenas montañosas. Cuando ves esa majestuosidad de esas montañas, te produce cierto temor. No es miedo, pero es un temor de esa grandeza. Pues ese tipo de temor. O sea, así que es esa mezcla entre el asombro, temor, reverencia, humildad, adoración y una profunda disposición a vivir para agradarle. Debe de provocar en nosotros creer que su palabra es verdad. Porque dice que todos son justos, que es verdad. Implica fidelidad, realidad, firmeza. Son fieles, firmes, fiables y reales. Esa es la palabra de Dios. Debe producir deseo de
atesorarlos. Cuando la palabra de Dios ocupa el primer lugar en nuestro corazón, deja de ser una obligación para convertirse en un tesoro. Debe producir un cambio. La palabra de Dios siempre debe producir un cambio en nuestras vidas. Dice David que tus siervos además amonestados con ellos. Es advertido, puesto sobre aviso, alertado de un peligro, exhortado. La palabra de Dios debe confrontarnos. Pero dice que en guardarlos hay gran recompensa. Es como alguien que está guardando un tesoro y lo protege por el valor que tiene. Debe de traer un reconocimiento del pecado. Siempre. ¿Quién puede discernir sus propios errores? Lo digo mucho, y dije que lo iba a repetir continuamente. Dios es el corazón más que todas las cosas. Desde nuestra infancia hemos sido educados y hemos recibido información de todo tipo que han formado nuestros pensamientos, nuestro ser. ¿Quién puede discernir sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Hay que responder con humildad, porque la palabra de Dios no solo nos muestra el camino que debemos andar, sino que también nos muestra las áreas del corazón que necesitan ser transformadas. El cristiano, el creyente, el Hijo de Dios, tiene que tener continuamente una actitud consciente de examinarse delante de Dios. Si no, no hay posibilidad de cambio, porque no eres capaz de ver lo que el Espíritu Santo está haciendo en tu vida, lo que quiere hacer, qué es lo que no está bien en tu vida. Una actitud constante de examinarnos delante de Dios y reconocer que necesitamos que Dios nos muestre y transforme esas zonas desconocidas de nuestro corazón. Y sobre todo, o lo último, o lo primero, da igual, lo que debe producir la palabra de Dios es alabanza. Alabanza y adoración a nuestro Dios por todo lo que vemos, por todas sus maravillas, por haberse acordado de nosotros, siendo pecadores, y nos muestra por medio de su palabra, nos muestra el perdón y la misericordia que tiene con nosotros cada día. Espero, hermanos, de verdad, porque la palabra no se predica para caer bien, no se predica para ser un youtuber, ahora que se lleva de estos que dan conferencias por ahí. No, la palabra de Dios confronta, la palabra de Dios también anima, también corrige, nos enfoca hacia Dios. Así que enfoquémonos. La vida cristiana tiene dos pilares fundamentales. La base, el cimiento es Cristo. Y sobre Cristo está la oración y la palabra de Dios. Si el cristiano flaquea en esos dos pilares, todo su edificio se irá derrumbando, será inestable y estará agrietado siempre. Pero si el creyente pone su mente y su fundamento en la roca que es Cristo, en aquello que Él ha hecho en nuestras vidas, si pone su mirada solo en Cristo para caminar y para tomar decisiones, y levanta esas columnas firmes de la oración y la palabra de Dios, no habrá tormenta, no habrá tornado,
No habrá nada que pueda derribar ese edificio construido por el Espíritu Santo en la vida del creyente. Hermanos, es hora de cambiar. La iglesia no puede ser siendo, no me refiero a ti en este momento de la historia, no me refiero a esta iglesia en particular solo, también. Pero la iglesia no podemos seguir siendo lo que hemos sido hasta ahora. La iglesia no puede seguir siendo algo débil, algo de murmuración, algo de pecado, algo de... No. El problema no está en el otro, el problema está en tu corazón, el problema está en mi corazón. Siempre el problema lo tienes tú, el problema lo tengo yo. Y donde yo puedo encontrar la paz, donde yo puedo encontrar el cambio en mi vida, es a través, siendo transformado por la palabra de Dios. Y cuando la iglesia hace eso y es consciente de eso, teniendo a Cristo como único fundamento, la iglesia avanza y el enemigo está temblando. Y se lo digo, el enemigo está temblando porque no para de dar coletazos. Está temblando, pero su iglesia, la iglesia de Cristo, avanza y nada va a poder pararla, jamás, porque es la iglesia de Cristo, no es la iglesia de nadie, no es nuestra iglesia, es la iglesia de Cristo. No es la iglesia de unos cuantos, es la iglesia de Cristo. No es la iglesia de ningún pastor, de ningún presidente, de ningún apóstol, es la iglesia de Cristo. Y si tú y yo estamos de acuerdo en eso, sabemos que suceda lo que suceda, la iglesia siempre vencerá en el nombre de Jesús. Vamos a orar y vamos a ponernos en pie, hermanos. Vamos a ponernos en pie y vamos a orar al Señor. Y ora. No sigas mi oración necesariamente, ora como tú quieras. Padre, en el nombre de